Hebreos capítulo 2, versículos desde el 5 al versículo 9. Dice así entonces, amados, la palabra de nuestro Señor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Por favor, tomen asiento, amados hermanos. El sermón de hoy, hermanos amados, tiene por título Jesucristo hombre, el mediador. Jesucristo hombre, el mediador. Y a modo de introducción vamos a hablar un poco del contexto. Vamos a recordar esto cada cierto tiempo porque es la misma carta, ¿cierto? Y estamos hablando dentro de un contexto. Estamos exponiendo, introduciéndonos, estamos tratando de explorar el libro de los Hebreos. Un libro bastante complejo por lo demás. Se considera el libro de los Hebreos uno de los libros más complejos y difíciles de la Biblia. Ese es el libro que hoy día estamos viendo. Y hemos visto que ya desde el capítulo 1, ¿cierto? Nosotros hemos venido viendo qué es lo que dice este libro, esta carta a los Hebreos. Y vimos, por ejemplo, que en el capítulo 1, el autor de este libro se ha encargado de mostrar a Jesucristo, ¿cierto? De mostrar quién es Él, de mostrar su persona, su deidad, su obra, su magnificencia, su majestad. Y por tanto, entendiendo que esta carta escrita valga la redundancia, fue escrita a unos hermanos que estaban sufriendo persecución y que muchos estaban volviéndose de la fe, la intención principal del autor es mostrarle que Jesús es una perla mucho más preciosa que todo lo que nosotros podemos ver. Fue escrita con la intención de darles aliento, ¿cierto? Eso nosotros lo hemos conversado. Eso habla el capítulo 1 de este libro. Y la semana pasada nosotros vimos 4 versículos que hablábamos de cómo el autor llama, ¿cierto?, a los hebreos y les dice, ojo, pongan atención, por tanto, entendiendo quién es Jesucristo, pongan atención a sus palabras, pongan atención a la Escritura, porque si usted no le pone atención, se va a deslizar. Y recordamos que la semana pasada hablamos, ¿cierto?, del ejemplo del bote. Espero que se acuerde de eso porque fue muy gráfico y creo que fue muy fácil de comprender. Vimos la diferencia entre los que se deslizan siendo hijos y los que se deslizan no siendo hijos. Hablamos de que en una iglesia generalmente van a haber hijos de Dios, pero van a haber algunos que no lo son. Y que por despegarse de la Escritura se van a deslizar sin darse cuenta, ¿cierto?, hasta perderse en alta mar. El autor entonces le está diciendo, ojo, tengan cuidado, consideren a Cristo y las palabras que él ha dicho. Ahora bien, en este momento entonces, el autor está de alguna manera introduciéndose a otro tema, pero complementando las palabras que ya viene diciendo. Viene a mostrar, a seguir y viene a continuar su muestra de Jesucristo y su obra. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver una cosa que es ciertamente importante dentro de la obra redentora de Jesús. Dice así el versículo, y ya nos vamos a ir directamente al texto. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Recordamos entonces que la semana pasada el autor había puesto, ¿cierto?, una exhortación simple y pastoral a su iglesia. Y ahora viene a mostrarnos algo, y nos dice algo, ¿cierto? Nos dice, para aclarar esto,
Respecto de los ángeles, a los ángeles, estas entidades celestiales no son, ¿cierto?, las personas que van a gobernar o los seres que van a gobernar en el siglo venidero, en el tiempo venidero, en el tiempo que vendrá. Está diciendo que los ángeles son criaturas que están sujetas a su creador, ¿cierto? Y habíamos hablado y habíamos visto que en el capítulo 1 se había mostrado a los ángeles creados ¿por quién? Por Jesús. Jesús había creado a los ángeles. Capítulo 1, versículo 14. Te había dicho que más aún los ángeles son espíritus ministradores. ¿Están al servicio de quién? De nosotros. Claramente de Dios, pero para ministrar a los que heredarían el reino, a nosotros. El autor entonces recalca una verdad. En el mundo que está por venir, y estamos hablando de la otra vida, ¿cierto? La vida eterna. En ese momento, los ángeles no reinarán, sino que reinará el Hijo. Claramente el autor aún no nos dice eso. Hoy día nosotros entendemos esto a la luz de toda la Escritura. Hace esta referencia al mundo que ha de venir, al mundo venidero, al siglo venidero. En la Biblia la verdad que se describen 2 siglos. No hay más de 2 siglos. El siglo actual y el siglo venidero. Así se divide. No hay más que eso. En el siglo actual encontramos toda la narrativa de la creación hasta el día de hoy, incluso hasta que el Señor venga. Pero cuando el Señor venga y sean consumadas todas las cosas, comenzará el siglo venidero. Y en ese siglo venidero no serán los ángeles los que estarán reinando. Eso es lo que está diciendo el autor. Es lo que recalca en su versículo. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Eso es lo que está diciendo. En ese momento, entonces, en el siglo venidero, reinaremos con Cristo. Y tenemos que hacer una aclaración, porque ciertamente la Escritura dice que reinaremos con Cristo. 2 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él, y si le negaremos, Él también lo negará. Podemos entender, hermanos, que nosotros reinaremos con Cristo. Pero hay que hacer una observación y hay que hacer una aclaración inmediatamente para evitar especulaciones respecto de esto. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros pensemos en este reinado que tendremos con Cristo. ¿Por qué? Porque no nos sentaremos nosotros uno al lado del otro y al lado de Jesús con una corona en un reino, digamos, como lo vemos el día de hoy, ¿cierto? Y vamos a estar todos en tronos. No será así. Los hijos de Dios no tendrán una presidencia, una nación que gobernar. Usted no tendrá ni una alcaldía, ni una gobernación. No será concejal, ni mucho menos. Usted no tendrá un cargo político, como algunas personas enseñan, que de alguna manera piensan que lo que vemos ahora se va a reproducir en el cielo, pero que usted va a tener cargos políticos. Esa es una manera muy carnal de entender la Escritura. No es así. Lo que está diciendo la Escritura cuando nos dice que nosotros reinaremos con Él, es que en primer lugar el que va a reinar en el siglo venidero es Jesucristo. Solo Él va a reinar. Usted no va a reinar. No alucinemos que nosotros vamos a tener coronas de reinado, no las vamos a tener. Jesucristo va a reinar. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué el Señor nos dice que reinaremos con Él? Y esto tenemos que entenderlo desde la perspectiva, desde el punto de vista que nosotros estamos en Cristo. Cada uno de nosotros estamos en Cristo. Jesucristo nos ha dado de sí mismo, nos ha dado su eternidad, nos ha hecho uno con Él. La Escritura lo ha dicho en muchas maneras. Yo vendré y os tomaré a mí mismo. Dice que nos ha hecho uno con Él. En ese sentido correinaremos con Cristo. ¿Pero por qué? Porque vamos a estar representados en el trono celestial en la persona de Cristo. Y esto es fundamental para poder hablar de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro representante por excelencia.
En el reino venidero, en el siglo venidero, Él estará en el trono como rey, representándonos a nosotros, y nosotros en Él reinaremos o correinaremos, pero será Él. ¿Por qué? Porque estamos representados por Él. Y a modo quizás de spoiler de este sermón, vamos a ver cómo el Señor nos ha representado de otra forma. Amén. Dice el versículo 6 entonces, el autor, ¿cierto?, haciendo esta exposición, dice que primero el siglo venidero no va a estar reinado por ángeles, y dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Podemos ver claramente que en el versículo 6 se formula una declaración negativa, que para nosotros podría generarnos una pregunta, ¿cierto? Él está diciendo, en el tiempo venidero los ángeles no van a reinar. Por tanto, nosotros nos preguntamos, ¿y quién va a reinar? El autor entonces quiere dar respuesta a esta pregunta, pero va a dejar que sea la Escritura la que hable. Y él dice, pero alguien testificó en cierto lugar. En vez de decir el autor que este texto aparece en el Salmo 8, porque así lo es, usted lo busca en el Salmo 8 y aparece esta sentencia, el autor no dice que David lo escribió en el Salmo 8. Él solamente dice, pero alguien testificó en aquel lugar. Y nosotros podríamos pensar que el autor es un ignorante de la Escritura y lo dice como lo decimos nosotros, ¿cierto? Porque generalmente nosotros citamos versículos, pero no nos sabemos qué número. ¿O no es así? Algunos incluso inventan versículos, porque el Señor ama al pecador y odia al pecado. Y tú le preguntas, y bueno, ¿y qué versículo? Y no existe en la Biblia, ¿cierto? O nosotros estamos acostumbrados a citar, ayúdate que yo te ayudaré, inventando versículos que no aparecen en la Biblia. El autor está haciendo una observación de un versículo que sí existe, pero no está diciendo quién lo dijo ni en qué pasaje. Y no es porque el autor sea ignorante, lo que pasa es que el autor quiere mostrar y darle importancia a lo que realmente la Escritura dice. Es importante entonces que nosotros conozcamos las Escrituras y podamos citarlas, pero más que saber, ¿cierto?, qué pasaje lo dice o cuál es el número exacto del pasaje, lo importante es que comprendamos la importancia de lo que dice la Escritura. Eso también es algo que nosotros debemos comprender. Si es que usted es malo con los números y memorizando ese número, memorícese la Escritura. No hay problema con eso. Dice el autor que en algún lugar de la Biblia, y nosotros ya sabemos que es en el Salmo número 8, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Este pasaje, amados hermanos, está escrito por David y está haciendo una declaración que muestra, digamos, la insignificancia del hombre. Porque ciertamente somos insignificantes, ¿cierto? Somos malos. Así es. El autor dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros, Señor, para que te acuerdes de nosotros? Pero, mismo Salmo 8, a pesar de esta insignificancia nuestra, Dios nos ha dado un propósito eterno y más aún nos ha dado innumerables bendiciones. Es impresionante cómo el Señor nos ha bendecido a pesar de lo insignificante que somos. Cuando nosotros vemos este versículo del Salmo 8, tendríamos que nosotros preguntarnos, hermanos, ¿cómo es posible que Dios considere a criaturas pecadoras como nosotros, a seres malos como nosotros? Si nosotros vemos la humanidad y lo que ha hecho es pavoroso. Lo que puede llegar a ser el hombre en su maldad es terrible, pero aún así, a pesar de esa maldad, el Señor se acuerda de nosotros. El amor del Señor es impresionante. ¿Cómo tan grande es el amor que el Señor ha tenido hacia la humanidad? Hay que preguntarse esto, hermanos.
Toda la humanidad, todos nosotros, y entendiendo, ¿cierto? Entendiéndonos, conociéndonos a través de la Escritura, sabemos que lo que somos dignos nosotros de recibir es castigo. Toda la humanidad debería ser borrada de la faz de la tierra. ¿Pero qué recibe del Señor? Misericordia. El Señor es bueno. Es bueno con nosotros. Yo no sé si usted se ha preguntado de forma muy personal, hermanos, ¿por qué el Señor ha sido tan bueno conmigo? Debería habérselo preguntado. Porque ¿sabe cuándo se pregunta usted eso? Cuando puede ver su propia maldad. Recordemos que nosotros salimos a predicar, ¿cierto? Y hablamos con mucha gente. ¿Y usted dónde se va a ir? Al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno. La gente se considera buena. Pero a la luz de la Escritura nosotros nos encontramos y nos vemos como un espejo y nos damos cuenta de que somos malos. Y cuando nos damos cuenta de nuestra terrible maldad es cuando podemos ver la maravillosa misericordia de Dios. Solamente ahí. Recuerdo un pasaje, no un pasaje, una historia, una crónica. Estaba Charles Spurgeon en un momento predicando sobre la predestinación, sobre la elección, sobre la doble elección. Elección para vida y elección para muerte. Él enseñó esto. El Señor elige para vida y elige para muerte. Elige a algunos para salvarse y otros para condenarse. Él cuenta que saliendo de la iglesia, una hermana se le acercó y le dijo: pastor, no entiendo esto de la elección. Spurgeon le dijo: yo tampoco lo entiendo. La señora añadió y le dijo: no entiendo cómo el Señor puede mandar al infierno a tanta gente. Y Spurgeon le dijo: yo no tengo problema con eso. Es lo que el hombre merece. Lo que yo no entiendo es cómo el Señor salva a tanta gente. Y es verdad. Yo tampoco yo tampoco entiendo cómo el Señor derrama su amor a criaturas tan malvadas como nosotros. Eso debería a nosotros darnos a entender el amor de Dios con mayor magnitud. Un mayor entendimiento del amor de Dios para con nosotros. Mientras más se conozca usted a sí mismo y su maldad, más se va a dar cuenta del gran amor que Dios tiene por usted. Si usted se considera una buena persona, va a decir: pero si yo me lo merezco. Yo me merezco que Dios me ame. Si soy bueno. La noticia para ustedes: no. No hay ninguno bueno. Amén. Bueno, sigamos entonces. Versículo 7. Sigue diciendo el autor. Versículos 7 y 8. Le hiciste un poco menor que a los ángeles, hablando de los hombres. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste a sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Las palabras "le hiciste un poco inferior" nos muestra que en su digamos, idea inicial, en su concepción inicial, nosotros fuimos creados, ¿cierto?, menores que los ángeles. Ciertamente. Hemos sido, si hablamos jerárquicamente, nosotros estamos por debajo de los ángeles. Si bien el hombre compartía la inmortalidad, tal como los ángeles hasta su caída en el pecado, esta condición en la que estaba el hombre, sin duda, era inferior a los ángeles. Más aún, después de haber caído entonces en el pecado. Nosotros como humanidad estamos muy por debajo de los ángeles, partiendo de nuestra concepción pecadora. Ahora bien, cuando el hombre cayó, Dios mostró dos cosas. Primero, alejó ciertamente al hombre de Dios. Mostró de alguna manera su santidad. Pero por otro lado, fue la herramienta que el Señor utilizó para mostrarnos su impresionante amor. Porque sabemos que los ángeles que cayeron, quedaron como ángeles caídos. Pero cuando vino la caída del hombre, inmediatamente vino la promesa de salvación. Ahora bien, en la jerarquía estamos por debajo de los ángeles. Pero en la consideración de Dios estamos por encima de los ángeles. Dios nos considera más que los ángeles. ¿Y sabe por qué?
Porque cuando estemos ante la presencia de Dios en la eternidad, vamos a estar junto a los ángeles. Pero va a haber una distinción. Una cosa que no va a ser igual. Y es que ahí van a haber puros ángeles que nunca pecaron. Y nosotros, pecadores, que continuamos pecando todo el día, vamos a estar al lado de ellos disfrutando de lo mismo. El Señor ciertamente ha mostrado su consideración para con nosotros de una manera totalmente diferente. El texto dice que el hombre ha sido coronado de gloria y de honor y que todo ha sido puesto bajo sus pies. Es tal el amor que Dios tuvo para con el hombre que realmente lo puso en honor respecto de la creación. Toda la creación fue puesta en virtud ¿de quién? Del hombre. El mandato de Dios a Adán fue sojuzgar y gobernar la tierra. El lugar en el que el hombre fue puesto, ¿cierto?, en la creación, fue un lugar de privilegio, de honor, de gloria y de honra, por sobre todas las demás especies. Toda la creación que nosotros vemos está dispuesta, o estaba dispuesta, para que el hombre la disfrutara. Hoy día, nosotros también podemos comprender que la creación está puesta para que la disfrutemos. ¿Acaso usted no disfruta con un paisaje? ¿No disfruta acaso con el viento, cierto? En un día de calor. ¿No disfruta cuando está a la orilla del mar? Esos son todos regalos de la creación para nosotros. Y no solamente fue creado para que nosotros lo disfrutáramos, sino que para que lo reináramos. Para que de alguna manera tuviéramos el ejercicio de soberano sobre las criaturas. El hombre fue puesto como la punta, ¿cierto?, de la pirámide de la creación. El hombre fue puesto, a pesar de ser peor que los ángeles, o digamos inferior a los ángeles, fue puesto por sobre toda la creación. Y todo ciertamente hubiera sido maravilloso y precioso hasta el día de hoy, si es que Adán no hubiera caído, ¿cierto? Pero Adán cayó. El hombre no merecía nada. El hombre ha sido ciertamente muy bendecido por Dios. Debemos preguntarnos nuevamente y en relación con el pasaje anterior, ¿nos damos cuenta de que el hombre ha sido muy bendecido por Dios? ¡Qué bendecidos somos! Llenos de regalos, llenos de bendiciones. Esto quizás nos ayuda a entender, hermanos, que también, y esto quizás como comentario al margen, el hombre vive la vida ciertamente viendo cómo está el dicho del vaso, ¿cierto? Medio lleno o medio vacío. Hay gente que entra en unos tremendos problemas, ¿cierto?, digamos, personales, desprecia la vida, no quiere nada con la vida, termina suicidándose, porque nada lo ve bien, está todo mal. El vaso en todo aspecto está vacío. Pero nosotros vemos, hermanos, a la luz de nuestra maldad, que todo lo que recibimos es regalo. Es como si nosotros mereciéramos un vaso seco. Eso es lo que merecemos. Un vaso sin nada de agua. Y cuando vemos nosotros, de repente vemos el vaso y el vaso tiene un montón de contenido. Está casi lleno. Usted tiene que ver toda esa agua que está en ese vaso como una tremenda bendición. El Hijo de Dios vive agradecido. Usted debe vivir agradecido, hermano. Y créame que viviendo agradecido se va a empezar a preocupar de bastantes menos cosas de las que se preocupa hoy día. Porque todo lo que usted tiene es una bendición. Respirar es una bendición de Dios. Abrir sus ojos es una bendición de Dios. Poder ver es una bendición de Dios. Poder levantarse y caminar es una bendición de Dios. Poder ver a sus familiares, hijos, padres, es una bendición de Dios. Poder comer, echarse un pedazo de pan a la boca, es una bendición de Dios. El poder disfrutar el día, el calor, el frío, es una bendición de Dios. El poder tener problemas, es una bendición de Dios. El poder sentirse vivo, hermanos, es una bendición de Dios. Todo es regalo de Dios, porque ¿sabe lo que merece usted? Un vaso seco. Usted merece estar en condenación eterna. Disfrute todos los regalos que el Señor
le ha dado, porque ciertamente esos son. Amén. Bueno, el mismo texto está diciendo que si bien todas las cosas están sujetas, ¿cierto?, al hombre, dice, pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. Y aquí nosotros podemos empezar a ver y apreciar una cierta ambigüedad en el texto. Cuando hablamos de ambigüedad, hablamos de ambos, de dos cosas. Empezamos a ver el texto como en dos sentidos, como que quiere apuntar en dos sentidos. Está hablando del hombre, pero de alguna manera vemos cómo está apuntando a Cristo. ¿Podemos verlo en el texto? Al hombre se le sujetaron todas las cosas, pero dice, pero vemos que todavía no vemos todas las cosas que le sean sujetas a él. Vemos cómo de alguna manera el autor empieza a tornar su mirada a Jesús. Y empieza a tornar su mirada a Jesús, ¿por qué? Porque como habíamos dicho anteriormente, Jesucristo es nuestro representante también como humano. Ciertamente podemos decir que este texto habla del hombre y de Cristo. ¿Y por qué? Porque hemos dicho que Cristo es representante de los hombres. Ciertamente también a Jesucristo todas las cosas le serán puestas bajo sus pies, a pesar de que ya están puestas. Pero a nuestros ojos hoy día y ante el ojo del mundo todavía no se ven. Pero ciertamente cuando el Señor venga en gloria y majestad, todo esto será claramente visible. Todas las cosas estarán puestas a los pies. El autor no está diciendo bajo ningún punto de vista que hoy día el Señor no tenga el reinado. No, está dando a entender que si nosotros vemos las cosas de forma general, vamos a darnos cuenta que podemos hasta especular y el hombre carnal puede decir, no, Jesús no manda. De hecho, algunos piensan que hay una batalla entre Dios y Satanás, ¿cierto? El yin y el yang y todas esas cosas. Pero ciertamente el Señor está en control. Todas las cosas le fueron sujetas a Él desde la eternidad. Pero va a venir un punto en la historia donde el dominio y la gloria y el poder de Jesús van a ser claramente visibles. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga y tome dominio sobre toda la creación. A eso está haciendo entonces referencia el autor. El autor continúa, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí volvemos y podemos comprender con mayor, digamos, entendimiento la ambigüedad del texto de los hebreos. Parte citando a los hombres, pero se introduce, ¿cierto?, a la persona de Jesús como el representante de los hombres. Parte hablando de la profecía a los hombres, pero se ve su consumación en Jesús, nuestro representante. Jesús, estando como hombre, hermanos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, como dice Filipenses 2. También podemos decir, hermanos, que por causa de la humillación de Jesús, especialmente por su muerte, su sepultura y su resurrección, claramente antes de su resurrección, Él fue hecho inferior a los ángeles, porque fue hecho hombre. Jesús es presentado, ¿cierto?, como hombre, que de hecho ha de cumplir todo lo que el primer Adán no pudo cumplir. ¿Ustedes saben por qué Jesús se le dice el segundo Adán? Porque ciertamente fue el único hombre en la historia de la creación que vino como Adán, sin una naturaleza pecaminosa. Y pudo cumplir la obra que no cumplió Adán. Adán vino en una naturaleza limpia, sin pecado, pero pecó. Cristo vino en una naturaleza sin pecado y pudo cumplir la obra que Dios había mandado. Jesús se hizo hombre, hermanos. Sufrió, murió y fue enterrado, y todo lo hizo como hombre, porque era nuestro representante de la humanidad. Hemos estado hablando en el discipulado, ¿cierto?, de los atributos de Dios, de la doctrina de la unión hipostática. Espero, hermanos, ciertamente que hayan escuchado el estudio del domingo pasado para que hoy día no estemos colgados.
La semana pasada hablamos de la unión, ¿cierto?, hipostática de Cristo, que se de alguna manera manifestó, ¿cierto?, finalmente en el concilio de Calcedonia, y que muestra ciertamente cómo el Señor es 100% hombre y 100% Dios. Ahora bien, hermanos, era necesario, y entienda esto, era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera hombre para cumplir su labor redentora y a través de eso traer la paz entre Dios y los hombres. Es por eso que el apóstol Pablo se encarga de decir que Jesucristo es hombre como mediador. Nosotros hemos estado hablando del título. El título es Jesús, hombre, Jesucristo hombre, el mediador. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador, como dice el apóstol Pablo, es Jesucristo hombre. Es muy importante, hermanos, comprender que Jesucristo fue hombre. Él, Jesucristo, ciertamente fue hecho menos que los ángeles. Lo dice así también la Escritura. Y en su condición humana, hermanos, fue un representante válido para pagar nuestras culpas y nuestras transgresiones. Si es que Él no se hubiera hecho hombre, hermanos, su pago no hubiera sido válido. Él tenía que ser hombre. En la humanidad de Cristo, Cristo cumplió a la perfección la ley. Y en su humanidad fue castigado. Él, hermanos, sufrió. Tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo calor, tuvo frío. Jesucristo fue totalmente hombre, sufrió los terribles dolores de la cruz como hombre. Una vez cumplida su misión, su humillación como hombre, he ahí que ya no fue inferior a los ángeles, sino que ahora muestra su soberanía por sobre todas las cosas, fue levantado y puesto a la diestra de Dios, y de ahí hoy día Él gobierna a toda la creación. Es puesto juez por sobre todas las cosas. Hoy día está en su estado de exaltación, ¿cierto? Él ha cumplido toda la ley, todo lo que tenía que cumplir para salvarnos, y Jesús hoy día gobierna el universo como un rey soberano. Eso es lo que nosotros podemos ver, amados hermanos. El escritor de la epístola dice ahora que nosotros vemos a Jesús, ¿cierto? Y vemos que Jesús está en victoria, Jesús está en gloria, en honra. Vemos claramente que todas las cosas están sujetas a Jesús el día de hoy. 1 Corintios 5, 15, 27 dice, porque todas las cosas le sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas, claramente a su Padre. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, cuando manda a sus discípulos a predicar. Jesús el Salvador obtuvo gloria, honor para sí mismo y vida eterna para su pueblo. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro mediador, y lo hizo en su calidad de representante de los hombres. La muerte de Jesús tenía un propósito, ¿cierto?, que era aportar los beneficios que hoy día nosotros disfrutamos, como entrar al lugar santísimo, ser salvos, tener una herencia eterna, una esperanza de vida eterna para todos nosotros como hijos. El Señor, o la Escritura dice ahí, ¿cierto?, en el versículo 9, porque vemos que aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, tenemos que considerar que la palabra todos no significa todos. La palabra todos en la Biblia no significa todos. Tiene que tener ojo con eso. Porque si Jesucristo padeció, murió
y pagó por todos, nosotros tendríamos que decir que la doctrina de la universalidad de la salvación es cierta y eso es una aberración. No sé si usted ha escuchado algo que dice que todos somos hijos de Dios y que todos nos vamos a ir al cielo. Ya, eso es una aberración. La palabra todos aquí se refiere a todos sus hijos, a toda su iglesia, a todos los redimidos, a todos nosotros los que tenemos el regalo de la fe. No todo el mundo, a toda su iglesia. Nosotros sabemos que Jesús murió por sus escogidos. Eso se conoce como la doctrina de la expiación limitada. ¿Cierto? Jesús no murió por todo el mundo, murió por los que había escogido. Si no sabe lo que es la doctrina de la expiación limitada, búsquelo y después lo googlea o me lo pregunta. O googleelo y después me pregunta igual, porque, para que lo entienda bien. ¿Ya? Jesús entonces logró la redención para su pueblo. Y lo hizo, hermanos, gustando la muerte. Y ojo, hermanos, que aquí dice que no dice Jesús murió, ¿cierto? Dice que gustó la muerte. Y este gustó la muerte ciertamente es una frase, una expresión hebrea que reemplaza el verbo morir, pero que viene a ser una especie de eufemismo, ¿cierto? ¿Saben lo que es un eufemismo? Un eufemismo es una palabra suavizada. Por ejemplo, la Biblia utiliza muchos eufemismos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando se refiere a la muerte. En vez de morir, ponen dormir. El apóstol Pablo dice, en el mismo Corintios 15, dice, algunos que ya están vivos, pero otros que ya duermen. En vez de utilizar la palabra morir, que de alguna manera es un poco dura, usa un eufemismo, algo que lo suaviza. Dormir. Lo mismo, por ejemplo, pasa con la palabra, con el sexo, en el Antiguo Testamento. En vez de tener, Adán y Eva tuvieron sexo, se conocieron. Son palabras, son eufemismos. Aquí mismo está hablando de gustar la muerte. Y gustar la muerte, de alguna manera, es un eufemismo. Porque gustar es como algo rico, ¿cierto? Pero aquí lo que está mostrando es que lo que gustó Cristo en la muerte fue todo lo contrario. Fue horrible. Jesús experimentó la muerte en el más alto grado de amargura. Jesús sufrió tremendos dolores. Jesús sangró profusamente. Sus carnes fueron expuestas. Fue golpeado, escupido. A él le dolió, porque fue hombre. Lo vivió como hombre. Y el autor te está diciendo que no solamente Jesús murió horriblemente. Usted puede ver el versículo 9 que dice que lo hizo por la gracia de Dios. ¿Qué gracia de Dios está en la muerte? Bueno, Juan Calvino lo dice así. La causa de la redención fue el infinito amor de Dios para con nosotros, por medio del cual Él no escatimó ni a su propio Hijo. Nunca debemos olvidar, hermanos amados, como hijos de Dios, que la terrible muerte de nuestro Señor Jesucristo, como representante nuestro, ¿cierto? Como hombre, todo su dolor, toda la agonía, fue por amor, fue por gracia. Y gracia para nosotros, un regalo. La salvación para nosotros es un regalo. A usted no le costó nada. Ni siquiera le costó la fe, porque incluso la fe es un regalo. Debemos mirar la cruz con un agradecimiento, hermano. Con una gratitud, con una devoción, con un respeto, con una admiración, con una solemnidad total. Porque a través de la muerte en esa cruz el Señor mostró su gracia para con nosotros. Un regalo precioso. Que no lo deje ir.
No se deslice, como decía la semana pasada la Escritura. No haga oídos sordos a la Escritura para que usted no termine deslizándose y yéndose sin querer y finalmente despreciando la gracia preciosa de Dios. Fue por la gracia divina que hoy podemos disfrutar de la gloria de Dios, de la salvación eterna. El sacrificio de Jesús fue perfecto en todo el sentido de la palabra. Nada se escapó, ¿cierto?, del plan de redención. Absolutamente nada. El Señor pasó, como hemos dicho, frío, hambre, calor, ¿cierto? Al momento también de ser martirizado, sufrió el dolor. Igual que cualquier hombre, igual que nosotros. Pero viniendo desde la gloria misma. Una diferencia sustancial. El Señor estaba en gloria. Estaba en una plenitud perfecta. En un estado, ¿cierto?, de gozo eterno. Y descendió por amor a nosotros, a sufrir las cosas que no tenía que sufrir. Estas palabras, hermanos, que hemos visto hoy día, fueron de vital aliento y eran de vital aliento para la iglesia perseguida. Son de aliento para la iglesia. Lo que vemos hoy día no es una amonestación, no es una reprensión, no es una corrección. Es un llamado a ver el tremendo amor de Jesús, el tremendo amor de Dios, la perfecta obra de redención. Cómo al Señor no se le ha escapado ni el más mínimo detalle. Cómo nosotros como hijos de Dios somos tremendamente bendecidos. El llamado era para los hebreos que estaban siendo perseguidos, que mataban a sus familiares, que los desterraban, que les quitaban sus posesiones. Hoy día para nosotros debe ser de vital aliento, pero desde una perspectiva mucho más cómoda, porque a usted no le están persiguiendo a la familia, a usted no están matando a sus hijos, a usted no están persiguiendo a sus padres, a usted no lo están echando de su casa, no le están quitando sus negocios, a usted no le están pidiendo nada más que observe el amor de Cristo y empiece a morir a sí mismo. Es un aliento, es un alimento para nuestra fe. Jesucristo, hermanos, el mediador, el que ha sido puesto entre Dios y los hombres, vino como un hombre más. Y hoy día está a la diestra de Dios, lleno de gloria. Amén. Vamos entonces a orar para concluir el día de hoy.